Saludos a todos los seguidores del canal La Semana Santa Dibujada. Hoy estamos ante uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea, una referencia en el mundo de la pintura. Ha sido profesor de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y también, como nos comenta él, de Huelva. Y bueno, pues nos referimos a Juan Antonio Huguet Pretel. Él nos va a hablar de un autor muy importante en la Semana Santa de Sevilla en cuanto al diseño, como es Joaquín Castilla Romero. Buenos días, Juan Antonio, Buenos días. y gracias por acogernos en su taller. Nada, encantado, además agradecido porque se hayan acordado de mí. Si hay en Sevilla una voz cualificada para hablar de la figura del diseñador Joaquín Castilla Romero, ese no es otro que Juan Antonio. No solo ha dedicado una buena parte de su trabajo y de su tiempo al estudio de la figura de Castilla, sino que además ha dedicado una tesina de investigación a dicho autor. Tuvo la fortuna de conocerlo en persona y además de recabar testimonio de familiares y allegados. ¿Es así? Sí, sí, así es. Él ha estudiado en detalle su obra, colaborando además en la realización material de algunos de sus diseños, como es el manto de la Virgen de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes El manto y los faldones y del los paso. faldones del Paso. Él ha participado pues, como pintor en esta faceta. Eh, bueno, pues vamos a empezar, si le parece, a abordar la entrevista. ¿Qué es lo que hace que se fije la figura de Joaquín Castilla para su tesina? Bueno, pues yo era un admirador de Joaquín Castilla, sin conocerlo, ni siquiera sin conocer su nombre, a través del paso de palio de los estudiantes. Sí. Yo era pequeño, el paso se termina en el 56 o algo así de bordar, el palio, y yo ya cuando lo veía que iba, a mí me parecía que no había otra cosa igual en Sevilla. Y desde entonces yo estaba entusiasmadísimo con la figura del autor de de aquello. aquella Pero maravilla. en aquella época su nombre no aparecía en los programas de Semana Santa ni nada, cosas muy raras. Pero yo siempre seguí buscando a ver qué había de él en otro sitio y tal, pero no aparecía su nombre, ¿no? Y de pronto tuve la oportunidad de conocerlo. Casualmente, una compañera de la carrera, algunos cursos posteriores a mí, hoy es mi mujer, Lourdes Cabrera, resulta que me dice un día que su padre y Joaquín Castilla, el autor del paso, son íntimos amigos. Y entonces a través de ese momento, y luego lo conozco personalmente, veo además una persona extraordinaria de valores y pensé, este señor no lo conoce la gente y algo hay que hacer para eso. Y cuando me veo en la necesidad de hacer la tesina, pues digo, pues esta es la ocasión de hacer algo por, Muy bien. por este hombre, ¿no? Muy bien. Ya lamentablemente cuando yo hago la tesina ya había fallecido. Ya había fallecido en 1900, creo recordar. 69. 69, Muere en el 69. Efectivamente. Yo me caso en el 67 Sí. Y tengo la fortuna de tenerlo entre los invitados Estupendo. de la boda, ¿no? Muy bien. Si tuviera que resumir dónde radica la genialidad de Joaquín Castilla, ¿qué diría en una frase? Yo diría la suma de su enorme sensibilidad y espiritualidad con una fuerza moral extraordinaria que le hace superar los avatares de toda la vida. Ya veremos cómo se tiene que poner a trabajar con 13 años y sin embargo termina siendo una persona extraordinariamente culta y preparada hasta el punto que no solamente los asuntos filosóficos de historia, sino que tiene en la biblioteca numerosísimos libros en francés y en inglés. Y eso lo hace sin parar. Desde niño Sí. tenía en la cabeza superarse. Superarse.
sí, sí, es increíble. La vida lo puso a prueba muchas veces Sí, y tuvo que superar sí, sí, muchísimos sí, sí. avatares, ¿no? Muy bien, muy, muy interesante, puesto que esta figura no es demasiado conocida. Vamos a abordar, si le parece, ya un poco más la vida de Joaquín. Nace en 1888 en el barrio del Pumarejo, Sí, sí. en la Macarena, cuando todavía existía, la señora de San Gil estaba en su iglesia, no existía la basílica. Pero esos primeros años de Joaquín en el barrio de la Macarena, ¿cómo fueron? Pues fueron, esos primeros años fueron años muy felices para él Ujú. y para la familia, que no abundaban mucho, pero tenían suficiente como para vivir bien. Él nace en la casa palacio de los Pumarejos, que es un palacio del siglo XVIII Sí. que mandan construir la familia de los Pumarejos. Ujú. Pero que cuando ellos van a vivir allí, bueno, él no, él nace allí. Sí. Cuando sus padres deciden montar allí su hogar, al casarse, ya era una casa de vecindad, Sí. como sigue siendo en la actualidad. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que no estaba tan deteriorada como se ha ido poniendo Claro, con el con paso el del paso tiempo. del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y allí pasa los días, juega con todos los niños del barrio, pues, me hizo mucha gracia porque dice, jugábamos, dice él, a saltar el muro. Y eso era asaltar la muralla Sí, sí, de la de la Macarena. Macarena. Sí, sí, sí. A Sí, sí. saltar, porque entre al lado del arco de la Macarena hacia el lado de la basílica actual había una parte de muralla baja, ¿no? Un muro. Sí, 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 sí. Y Lo eso conozco, pero... jugaban ellos a saltar el muro y cosas Claro, por el claro. estilo. Correteaba por allí, por las iglesias que había Mm. y eso también va haciendo un cultivo de su amor al arte, ¿no? Al arte, claro. Al arte, Tenía ¿no? iglesias como San Julián, a lo mejor que estaba muy cerca, o la Sí, Puerta de Córdoba, claro, o, la misma o la muralla, Trinidad, el sí. San Luis de los San Luis de franceses, los franceses, sí, está sí, ahí, sí, sí. Está ahí, en el cogollo, ahí metido, efectivamente. y, Ujú. y eso le va causando, asiste a un colegio público. Ujú. Y ahí destaca muchísimo en matemáticas y en dibujo. Tanto es así que el profesor de matemáticas se ofrece a ir gratuitamente a su casa a darle clases de matemáticas, como refuerzo de las matemáticas del colegio. Curioso, entonces la geometría se le daría muy bien. La geometría se le ve muy bien, Sí, sí, ¿vale? sí. Porque además eso se le ve luego cuando hace los proyectos, conoce bien la geometría, ¿no? Ujú. Y, y en el dibujo el padre se preocupa, al ver que destacaba tanto, lo lleva a la Academia de Bellas Artes, que estaba entonces en el Museo Provincial Sí, el que ahora es Museo de Bellas de Artes. Bellas Artes. Ahí, mezclado con el museo, estaba la Academia. Y ahí recibe clases de gente tan importante como, por ejemplo, Virgilio Matoni, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pues vamos a seguir. Entonces, llega un momento en que, siendo muy joven, empieza sus estudios. Su padre, digamos, que le apoya en aquello, sus Sí, padres sí, incondicionalmente. con dificultades económicas, pero Sí, consigue iniciar estudios. pero se superan para que el niño tenga una formación Claro. como el carácter del niño pedía, ¿no? Y luego, a los 13 años, él tiene que dejar de momento los estudios porque muere el padre. Muere el padre. Y entonces, ¿qué ocurre en esa familia? Inesperadamente muere el padre y la única entrada de dinero es la del padre. Pero la madre está dedicada a la familia. A la familia, como solía ser normal en aquella época. Y además la segunda hija que tiene, desde el principio tiene un carácter enfermizo y ella tiene que estar dedicada solamente a eso. La madre no puede salir a la calle a trabajar y entonces al morir el padre, él tiene que dejar el colegio, tiene que dejar las clases de dibujo y tiene que buscar trabajo. Entonces el padre trabajaba de contable en la casa de material de construcción González Hermanos, muy importante en esa época. Y, y, la, y, y los jefes de la casa, que tenían en mucha estima al padre, le ofrecen la oportunidad al niño de colocarse en la oficina, En el mismo sitio en que el mismo estaba sitio trabajando. del padre. Claro, ahora mismo pensaremos,
a un niño que no ha cumplido 14 años le ofrecen ese sitio. Sí, pero es que el niño manejaba las matemáticas extraordinariamente bien, cosa que en aquel momento no era fácil de De encontrar. encontrar, claro, había poca persona. Entonces, claro, podía ser la persona idónea a pesar de su juventud. Y entonces Sí. le pagan lo que le pagaban, no sé si le pagarían algo menos o lo que sea, pero ya por lo menos hay una entrada de dinero Sí. y hace que la familia siga adelante. siga adelante. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo entra en contacto con Aníbal González y un poco con el Bueno, pues ahí en la casa, bueno, los González hermanos son Sí. la familia de Aníbal de Aníbal González. González? Sí, sí. Y Aníbal González termina su carrera de arquitecto en Madrid Sí. y entonces viene aquí Viene a Sevilla. a Sevilla y se integra a la producción de la fábrica, ¿no? Y ahí se conocen. Tienen mucha diferencia de edad, Sí. porque cuando Aníbal lo conoce, él tiene 14 años y Aníbal ya tiene más de 20. Pero al principio, según me contó él, no tuvieron mucha relación, porque claro, entre la diferencia de edad y que don Joaquín era un poco retraído para iniciar las relaciones personales, pero parece ser que a Aníbal le cayó bien y empezaron a tener una amistad que llega a ser muy fuerte, como prueba una dedicatoria que le hace de la impresión de un discurso sobre la Giralda, un poco antes de morir Aníbal, le dedica y le pone en la dedicatoria a mi fraternal amigo Joaquín y firma Aníbal. Ni González ni nada, Aníbal, o sea que era una amistad. O sea que la amistad ahí queda sellada claramente, aunque algunas personas dicen, no se conocieron tanto. Tú no le haces esa dedicatoria a un cualquiera, ¿no? Está claro. Y llevaba muchos años de amistad. Sí. ¿Joaquín se integra entonces en esos proyectos iniciales de cara a la exposición del 29? ¿O? Sí, pero claro, bastante más tarde. Bastante más tarde, todavía no. Estamos hablando de su proyecto, del año siguiente a la muerte del padre. Y si tiene que estar de contable, ¿cómo aprovecha él para pintar? ¿Cómo va alternando él con su...? Creo que eso lo abandona relativamente, ¿no? Sí. Una cosa es que lo abandone del todo y otra cosa es que hiciera para él algún bosquejo y tal, ¿no? Pero él lo va abandonando porque no tiene tiempo, ¿no? Tiene que dedicarse exclusivamente a los números de la contabilidad, de la empresa. Muy bien. Y más que lo mandan a Huelva, que es una cosa, con 16 años lo mandan Eso es lo que yo preguntaba, ¿por qué se va a Huelva? Porque abren una sucursal en Huelva y como el niño da lecciones de cómo hay que llevar las cosas, lo nombran apoderado de la nueva sucursal. Lo mandan a Huelva. O sea, y allí está hasta unos cuantos años. Sí. Cuando vuelve, ya está metido en la vorágine de la exposición. De Iberoamericana. Y ahí es donde está participando activamente en los diseños. Como ya tiene amistad con Aníbal, pues ya Aníbal lo mete con los diseños de la cerámica y tal, y ya ahí empieza el germen de su estilo. Sí. Porque él conoce entonces a los grandes arquitectos del momento, ¿no? Del regionalismo, ¿no? Que era el estilo imperante en ese momento. Se sumerge absolutamente en el regionalismo. Y conoce a los pintores costumbristas del momento, con los cuales participa en cosas como la Plaza de España, los arquitectos compañeros de Aníbal, y eso ya lo marca para toda su trayectoria. Y luego va a salir en esos diseños de los mantos, de los palios. Se ve ese trabajo. Es puro regionalismo. El regionalismo. Muy bien, en 1929 muere Aníbal González y desaparece la empresa. ¿Qué ocurre con Joaquín entonces? Pues Joaquín, bueno, hay un toque que es Cayetano, la aparición de Cayetano González. Cayetano González, que es sobrino de Aníbal González. Y viene al rebufo de la exposición, se viene a Sevilla a colaborar con el tío. Y entonces ahí se forma un trío entre Cayetano y Joaquín.
Joaquín en este caso le lleva a Cayetano 10 años. Pero da lo mismo, porque los dos se unen por la admiración y el cariño que le tienen a Aníbal. Sí, y eso hace que ellos dos se unan también y colaboren. Se unan y colaboren entre sí, ¿no? Entonces, cuando se muere Aníbal, que es una cosa desoladora para Joaquín y para Cayetano también, pero ellos deciden poner un taller de orfebrería y colaborar uno con el otro. En ese momento, estamos, me parece, hablando del año 30. Sí, justo antes de la República. En ese momento es cuando Cayetano, que se queda ya solo porque Joaquín decide montar un negocio de materiales de construcción, es cuando hace el palio del silencio. Vale, Cayetano González. Y posiblemente estuviese Joaquín ahí en algún momento también detrás, no se sabe. No hay, por lo menos yo no tengo ni él me dijo nada, porque yo creo que ya lo hace cuando Joaquín se separa y se dedica al negocio. Pone un negocio en la calle Ardilla. Sí, en Triana. Sí. Y ahí es donde él empieza con los materiales de construcción. Bueno, estalla la guerra en julio del 36. ¿Qué hace Joaquín en este momento? ¿Qué pasa con ese negocio? Con anterioridad a eso, ha cambiado el negocio, lo cambia en el negocio varias veces. Se lo lleva a la calle Génova, que está junto a la Plaza de Cuba. Sí. Y ahí es donde empieza a tener contacto con los diseños para las hermandades. Vale. En la calle Génova. En la calle Génova. Vale. Estaba metido en el ambiente cofrade y eso, pues a través de él conociera gente y acudieran a él y él empieza a trabajar para las hermandades y cofradías. Hay un parón indudable en el tiempo de la guerra, y luego traslada el negocio a la calle llamada entonces Juan Cotarelo, que hoy es Conde de Bustillo, donde están los salesianos de Triana. Sí. Enfrente es donde pone, es donde yo ya lo conozco. El taller. Ahí es donde ahí está hasta el final de sus días. ¿Y él cómo alterna? Porque claro, como él sería gerente del negocio, pero también él estaba en la oficina todo el día. ¿Cómo aprovecha para llevar a cabo los dibujos ahí en ese periodo? Pues hoy lo va entremetiendo. Sí. Bueno, hay que aclarar que él no pone nunca un estudio. Él trabaja o en su casa o en la oficina. En la oficina. Hasta el punto que en la oficina, cuando lo conocí, tenía en la pared dibujado el manto, el boceto a tamaño natural del manto de la Virgen del Rocío, el llamado de los apóstoles, que ha desaparecido con la demolición del edificio. Claro. Y con lo cual ese diseño se desaparece. Entiendo también que desaparece. Se conserva los diseños pequeños, pero el que él hace allí lucubre, en plan... Un diseño de gran formato, una cosa... El tamaño del manto. Del manto, sí, eso desaparece. Después ya hace los bocetos pequeños, muy pormenorizados de ese manto, que están en poder de la hermandad de los estudiantes. Muy bien. Llega la posguerra, las cofradías sevillanas tienen que renovar enseres, porque muchos desaparecen durante la quema de iglesias en la guerra civil y demás avatares. ¿Por qué se fijan en Joaquín para ir recomponiendo? Hombre, porque indudablemente las primeras cosas que hiciera fueron potentes. Sí. Y entonces, y otra cosa, Joaquín no cobró nunca ni una peseta. Esto es curioso, ¿eh? Esto es algo llamativo, ¿eh? Es que Joaquín lo hacía por amor al arte. Por amor al arte, eso es. Por amor al arte, por amor a las cofradías y yo creo que por su propia necesidad espiritual. Porque, claro, él se mueve en un mundo muy duro, de camioneros, de albañiles, y él es un espíritu absolutamente, dice mi mujer, como etéreo. Me estaba comentando los días tan duros de esos años de la guerra civil y el carácter de Joaquín que era retraído.
Ya, sí. No es que él fuera retraído, es que necesitaba, mm, ¿cómo diría yo?, defenderse del, del ambiente hostil que había alrededor de él. Porque, Incomprendido de alguna manera, ¿no? sí, porque incluso con personas muy allegadas a él tuvo grandes choques porque estaban más cerca de ese otro mundo que de la espiritualidad y la serenidad que necesitaba don Joaquín. Ujú. Eh, eh, yo se me va el don Joaquín porque al conocerlo pues fue don Joaquín y don Joaquín en mi casa es don Joaquín Sí, sí, y en sí, sí. casa de la familia de mi mujer El don es Joaquín don Joaquín. también. Sí. Igual que en el monasterio de Santa Paula, si vas y preguntas, para las monjas mayores, es don Joaquín. Es como un personaje, porque él es así, se hace amigo de mi suegro porque encuentra en mi suegro una persona preocupada por la cultura, por el arte, por los idiomas, y entonces congenia con él una barbaridad. Pero no solamente eso, conoce a otras personas de niveles también de ese tipo, porque él necesita desahogarse, porque supongo que sería una lucha violenta todo el día aguantar ese espacio, pero claro, necesitaba para Claro, comer, para comer, puesto que no el cobraba, negocio, claro, claro, no está cobraba claro, un está dibujo, claro, ¿no? está claro. Claro. Y Su vinculación al monasterio de Santa Paula, bueno, pues yo creo que viene por ahí, ujú, porque, porque él creo que oye hablar del monasterio, de la posibilidad de visitarlo, va a visitarlo, conoce a la priora, que en ese momento es Sor Cristina de Arteaga, ujú, mujer muy admirada en el mundo mm, religioso y no religioso, sino en el literario, porque era una gran escritora y escribe libros de filosofía y entonces conecta con la priora y entonces mmm, él va allí de vez en cuando y pasa unas horas en el monasterio, en los claustros, hablando con las monjas, hablando y todo eso lo, eso dice mucho de su sensibilidad claro, y su sentido de trascendencia, ¿no? claro, lleva Espiritual. hasta el punto que cuando él sabe ya que ya no va a poder dibujar y que ya no puede hacer nada, porque primero pierde la vista y Ujú. segundo tiene problemas también Con el oído. no para moverse y entonces Ujú. le lleva a la comunidad, le lleva todo lo que tenía dibujado en su casa, todos los proyectos por- Estuvieron custodiados entonces en el monasterio de Santa Paula, han entiendo. estado custodiados en el monasterio de Santa Paula hasta algo después de yo haber hecho la tesina, hasta el 90 y algo, Sí, 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 sí. está, están allí. ¿Por qué? Pues porque yo voy a hacer la tesina allí, estoy investigando los dibujos y tal. Luego voy nuevamente porque la Hermandad de los Estudiantes organiza una exposición en el Alcázar de los diseños de Joaquín Castilla con los elementos ya hechos, por ejemplo, los dibujos del palio, con el palio al De lado, la Virgen, sí, sí, los sí, sí. dibujos de la túnica del Cristo de la Sentencia, llamado de Juanita Reina, Ah, porque sí, se la sí, regaló sí, Juanita sí, sí. Reina, Es obra eh, suya, sí, del es diseño. obra suya, pues estaban los Ujú. diseños allí y la túnica. ¿Eh? Sí. La peana de la Virgen de la Macarena, del Paso, estaba allí la peana y estaban los dibujos. Las coronas tiene varias coronas, como las de la Virgen de los Estudiantes, la Virgen de la Paz, la diadema de la Virgen de la Sagrada Mortaja, y estaban allí las coronas puestas. Ujú. Y entonces la monja ya no era Sor Cristina de Arteaga, sino la priora que hay en ese momento, me dice que ella está muy preocupada porque ellas no tienen medio de conservar los dibujos y los dibujos se están estropeando. Ujú. Y que ella me pedía que a ver si podía conseguir que alguna entidad pudiera hacerse cargo De esos de esos dibujos. dibujos. Ujú.
Entonces, como yo en ese momento estoy haciendo trabajo para la Hermandad de los Estudiantes, porque hemos hecho la exposición esta, hablo con el hermano mayor habla con la Junta de Gobierno y deciden ofrecerse como custodios. Entonces se hizo el traslado de esos dibujos, de todos los dibujos. Y ahora mismo entiendo que se custodia en la Hermandad de los Estudiantes. En la Hermandad de los Estudiantes compraron unos ficheros para meter los dibujos. Están allí. Ahí muchos están enmarcados en la casa de hermandad. Y luego tiene, pues allí tiene los dibujos del manto de la Virgen del Rocío, los dibujos de todos los dibujos del palio de ellos, los faldones. Ahí tiene una cantidad de dibujos tremendos. Porque además yo hice dos estudios de los dibujos. Uno, primero cuando yo hice la tesina. Y cuando yo volví a hacer otra vez otro estudio de los dibujos para la exposición, vi que faltaban dibujos. Que faltan dibujos. Aquí antes había una toca sobre manto y otra toca sobre manto, fechada en fecha tal y fecha cual, que yo lo tengo anotado, y ahora aquí no están. No, es que unas monjas del convento de no sé dónde iban a bordar una toca y se lo llevaron, claro, y luego no lo han devuelto y no sé cuánto. Sí. Y entonces ya la hermandad dijo, bueno, pues nosotros, y la priora dijo que estupendo, firmaron un convenio y se lo llevaron ellos. Y ahí siguen ahí siguen. Espero que haya una exposición pronto en el que se puedan mostrar todos esos dibujos en Sevilla, porque sería muy, muy interesante. Bueno, pues Joaquín Castilla también era un gran devoto de la Virgen del Rocío de Almonte, llegando incluso en 1962 a ser miembro de la Comisión de las Obras del Santuario. ¿Qué se sabe de esa faceta y por qué esa vinculación al Rocío? Bueno, pues ya ha hecho el manto. Hizo el manto, había hecho el manto con anterioridad. En el 50 y algo también hace el manto, no me acuerdo ahora mismo. Y él está muy vinculado porque él es muy mariano. Sí. Tiene una enorme devoción. Hombre, él es macareno nato. Claro. Nace al lado de la iglesia de San Gil, a unos metros de la iglesia de San Gil. Lo presentan a la Virgen de la Macarena cuando lo bautizan, como era costumbre en el barrio, de presentárselo a la Virgen. Es lo normal allí. Sí. Y entonces él vive toda su infancia, entonces está vinculado a la Macarena, ¿no? Y tiene una devoción mariana muy fuerte. Yo creo que lo demuestra también la preocupación que tiene por los estudios sobre la Virgen, el palio de los estudiantes, que es un estudio de eso pensábamos abordar. Ahora vamos a abordar un poco más en detalle eso. Pero antes de esto, él diseña la carreta de la Palma del Condado. Diseña la carreta de la Palma del Condado. Cuando deciden hacer una carreta de acuerdo con el sin pecado que tenía, querían hacer una carreta que fuera importante, ¿no? Pues acuden a él porque conocen ya lo de los estudiantes, y entonces gente de Sevilla hablan de él y vienen a hablar con él para que haga la carreta. Y la carreta de la Palma del Condado tiene bastante contacto con el paso de la Virgen de los Estudiantes. Sí, en cuanto al diseño los varales. Hombre, los varales de la carreta resultan, como son más cortos, resultan más gruesos, ¿no? Pero los arcos que coronan la carreta, que son, me parece, 3, uno frontal y 3 laterales, recuerdan la crestería. Y tanto es así que en un principio el primer diseño que está ahí guardado en los estudiantes tiene bambalinas bordadas. Sí. Lo que pasa es que, claro, ir al Rocío con bambalinas bordadas es algo complicado. Lo que pasa es que pensó, esto se va a estropear inmediatamente porque el polvo del camino, y allí mismo en la aldea, el polvazo que hay,
Sí. esto no va a durar nada. Claro, está Y claro, entonces lo claro. sustituyó por, medallones de plata De dorada. plata dorada. Muy bonito. Y Que ahí ya, sí recuerda un poco quizás también al paso de Cayetano González de la Virgen del Silencio, sí, 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 también. que está un poco Claro, basado claro. en la Catedral de Venecia Sí, sí, sí. y, Del y esos San Marcos de Venecia, y esos efectivamente. arcos Sí, sí, con los relieves de plata, sí. y eso pues tiene también Sí. una cierta Claro, conexión, al ¿no? estar los dos trabajando conjuntamente, pues influencias mutuas ha tenido que haber sin duda alguna. Bueno, pues entonces, si le parece, vamos a centrarnos ya en algunas de las que yo considero o que podemos considerar como de las mejores o las más famosas. Estamos hablando del diseño entero del palio de la Virgen de la Angustia, de la Hermandad de los Estudiantes, y después veremos, si le parece, también un poco el manto de la Virgen del Socorro, que también diseña él. Vamos a empezar a abordar primero ese palio que él diseña para la Virgen de la Angustia. No lo hace para la Virgen de la Angustia, ¿me equivoco? Lo hace para la Macarena. Es el germen de un paso de palio para la Macarena. La Macarena va a sustituir el paso de Juan Manuel. Sí. Y, y entonces, pues está muy estropeado el palio, y entonces quieren hacer un paso nuevo. Sí. Y entonces, Estamos hablando de qué año, perdón, pueden ser los años 50 o no, antes. A lo mejor Antes, porque la Virgen de los Estudiantes sale a la calle el 46. Sí. La Virgen de los Estudiantes empieza el diseño del paso, empieza en el 53, con una comisión que nombra a la hermandad. No, el paso de los Estudiantes, la Virgen sale en el 46 a la calle con ese palio ya. Vale. Lo que pasa es que sale sin bordar. Sin bordar. Sí. Y luego está bordándose hasta el 50 y tanto. Sí. Pero el cambio del paso de la Macarena era anterior. Vale, sí. Entonces, queda claro. Sí. Entonces era anterior. Entonces él hace el diseño, él muestra el diseño, a la gente le parece un diseño extraordinario, pero no le parece propio de la Macarena. Claro. Le parece excesivamente solemne. Exacto, eso es lo que había oído yo, que era muy serio. Muy serio demasiado serio para la Macarena. Y muy solemne para la Macarena. La Macarena tenía que ser más popular. Sí. Entonces decide la hermandad reconstruir el palio de Juan Manuel. En lugar de coger el de Joaquín Castilla. Vuelve a hacer el palio de Juan Manuel nuevo y ahora sigue con el palio de Juan Manuel, ¿no? Pero ahí hay una parte de esos diseños que están en el paso de la Macarena. Ah, sí. Que son la peana de la Virgen. La peana de la Virgen y los faldones. Los faldones con el moldurón, los candelabros de cola, la candelería y las jarras. O sea que a Joaquín Castilla Romero lo seguimos teniendo en el actual palio de la Macarena. Hombre, claro, tiene la mayor parte del paso de la Macarena es de él. Pues yo creo que algunos sevillanos eso no lo Los saben. bordados no, los bordados no son de Juan Manuel. Sí, los bordados son de Juan Manuel. Es que cuando yo, retrayéndome al pasado, cuando yo busco cosas, en la Macarena dice la orfebrería es de Cayetano González. Sí. Y los varales concretamente, los cuatro de la esquina son de Cayetano. Solamente. Sí, solamente. No son todos los 12 varales, no son. Porque Juan Fernández, que trabajaba con Cayetano González, se lleva los diseños de Cayetano y los ofrece a menor precio. Ah, vale. Claro, y lo hace él. Y entonces, claro, como Cayetano González, el nombre era tan ostentoso, ¿no? Pues entonces los programas de Semana Santa y los libros de Semana Santa, la orfebrería del palio de la Macarena de Cayetano González. Y tiene los 4 varales de las esquinas. Vale. Pero luego, la mayor parte del paso es de Joaquín Castilla. Los candelabros de cola. Lo que pasa es que el palio de la Macarena tiene la inconveniente de que lleva la Macarena dentro. Y no se fija uno en otras cosas, claro. No se ven ni los candelabros de cola, ni se ve nada. La presencia de la Virgen es tan potente que deja un poco todo lo demás en segundo plano. Pero los candelabros de cola son maravillosos. Sí. Y además completamente distintos
a todos los candelabros de cola de Sevilla. De otra, y eso Hay ya es decir mucho. una columna donde Sí. aparecen los santos de Sevilla, San Fernando y tal, metidos empotrados en unas capillas en la columna, que se va luego abriendo arriba con los brazos de los candelabros, y eso la gente no sabe ni cómo son. Sí, 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 es curioso. Tú le preguntas a la gente cómo son los Sí, candelabros sí, de cola sí, sí. de la Virgen del Cachorro y seguro que te lo dice. Sí, sí, sí. O de la Virgen de la Agua. O la Virgen de las Aguas. Te dicen, sí, tiene unos 6. Los 6, sí, ahí. sí. Pero la Pero Macarena. ¿cómo son los candelabros de cola? No. Sí, sí, es curioso. Sí. Luego, además, también hay que decirlo, el manto de Juan Manuel, sobre todo el verde manzana ese, es tan potente. Claro, que sí, también, sí, sí, que se que va también uno. que uno se queda hormiguilado, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, entonces. A la Macarena le trabaja Sí, mucho. les trabaja bastante. Sí. Porque ahora la Hermandad de los Estudiantes ve esos diseños de Joaquín Castilla y va y acude a él para su propio palio de la Virgen de la Angustia? ¿Estamos hablando del año 43 o por ahí? Sí, no sé yo quiénes son los intermediarios entre Joaquín Castilla y la Hermandad de los Estudiantes, ¿eh? O si lo vieron, o Joaquín Castilla los enseñó. Eso no hay constancia, porque además las personas que negociaron aquello ya no existen, ¿no? Claro. Y no hay un escrito donde digan, vino Joaquín Castilla, sino simplemente a los estudiantes que querían hacer un paso monumental, solemne para su Virgen, vieron aquellos diseños y dijeron, este es el nuestro. Muy bien. Luego, la Hermandad de los Estudiantes ha tenido el acierto, creo que muy pocas hermandades son capaces de tenerlo, de mantenerse fiel a esos diseños del año 44, me parece. Sí. Sí. No han cambiado nada. Ahí, claro, hasta el palio, hasta el manto y... Sí. Y el manto, hombre, el manto está un poco inspirado en los de Joaquín Castilla, porque los dibujos de Joaquín Castilla son de una A4. Estamos hablando de... Sí, hay el manto. Hay dos mantos diseñados. Uno que tiene un color lila como el de las jacarandas, las flores de las jacarandas, que hubiera sido una preciosidad. Sí. Porque él tenía la idea. El palio y los faldones van a ir de terciopelo burdeo. Porque quiero que el paso pese, que sea potente la presencia arquitectónica del paso. Pero quiero que sea violeta porque es más ligero el color. Y la Virgen puede arrastrar el manto violeta sin peso. O sea, él quería jugar con los colores, pero la hermandad no se atrevió nunca. No, ni no se ha atrevido, ¿eh? Sí, no, al final no se ha atrevido. Sí. Y yo he luchado porque fuera el violeta. Y el burdeo. El burdeo como el... Sí. Y entonces hizo los diseños, pero no se llegó a ningún acuerdo. Primero, tampoco había dinero. Se había acabado el dinero de la hermandad, ¿no? Se quedaron los faldones sin hacer. Los faldones los dejó dibujados a tamaño natural. Por cierto, tengo aquí una. Esto es un regalo de la hermandad de los estudiantes a la cámara que me hicieron por mi colaboración con la hermandad, y es un dibujo de Joaquín Castilla, una reproducción de un dibujo de Joaquín Castilla para el paso de la Virgen. De la Virgen, impecable, sí. Y ahora mismo, digamos que esto estaría reproducido ¿en qué parte? ¿En los faldones? Sí, en los faldones. En los faldones. Estaría reproducido en los faldones. Una banda de los faldones, aquí hay otra igual. Sí. Luego está la banda de abajo. Es un dibujo impecable, una maravilla, de proporciones. Sí. No, dibujaba, él era muy riguroso. Sí. Cosa que le costó muchos disgustos con la gente que trabajaba para él. Sí. Él se rodeó siempre de los mejores, del taller de Elena Caro, de las monjas de Santa Isabel, de García Armenta. Sí. Él acudía a los mejores porque él quería lo mejor, hacer aquello lo mejor, y naturalmente pensaba,
lo mejor me lo tiene que hacer el mejor. Claro. No iba por Sí, cualquiera. sí, sí, sí. Y entonces el mejor no se dejaba manejar. Claro, claro. Y Decía él yo tampoco. Y él tampoco. Entonces había habido choque de trenes más de una ocasión. Claro, en Claro, muchas ocasiones. claro, En muchas claro. ocasiones. Muy interesante. Cuando hace la... Pero, Sí, estamos ahí tranquilamente, ¿no? bueno, lo voy a poner en el suelo. Cuando hace la túnica del señor de la sentencia, la parte baja de la túnica no es el diseño de Joaquín Castilla. Es una cosa aliviada ahí. Y por ahí rompe él con el taller de Elena Caro. Exacto, porque el pecho y la boca manga son sus diseños. Pero luego la parte de abajo, que hubiera sido una maravilla. Es de Elena Caro. O sea, Elena Caro toma su decisión por su cuenta, claro, cambiando. Porque quiere cambiar aquello que es muy complicado y es muy laborioso y va a costar mucho dinero y entonces rompen. También con los varales de los estudiantes también tiene problemas, porque se hizo un varal y se trató de troquelar los 12 varales sobre el varal original. Y él decía que de troquelado nada, ¿no? Todos los varales del palio son hechos uno por uno. Sí. Y entonces también hubo ahí una refriega entre Armenta, Emilio García Armenta y él. Sí, sí. Y muchas veces la gente lo acusó de tener mal carácter y no era mal carácter, es decir, es que yo he pensado que el palio va a ser algo excepcional y no puede ir con cosas troqueladas. Claro. ¿No? O sea, tiene que ser todo hecho pieza por pieza a mano. Sí. Era exigente, pero eso decía mucho a su favor, claro. No, y además fue por ahí con Elena Caro a buscar bordados antiguos de los pueblos para el bordado del palio de la Virgen de los Estudiantes. O sea, que no se conformaba con cualquier cosa. Y el palio, el manto definitivo, en el cual he intervenido yo, pero vamos, yo digo que el manto es como la Plaza de España de Aníbal González con los bancos de cerámica. Pues el manto es la Plaza de España de Joaquín Castilla y yo lo que he hecho ha sido las cerámicas de los medallones. De los medallones, ¿no? De cada uno de los pabellones. He colaborado felizmente con una obra de Joaquín Castilla y está hecha de una forma excepcional por Santa Bárbara, que hicieron unos bordados impecables de colores. Tanto es así que mucha gente me dice, he visto tus pinturas en el manto de la Virgen de los Estudiantes, creyéndose que no están bordados, sino que están pintados. ¿Y el taller de Santa Bárbara respeta escrupulosamente los dibujos de Castilla en el manto? ¿O? Se tiene que hacer una versión, porque los dibujos de Joaquín Castilla, los dos proyectos son, ya he dicho que me parece que es una A4, sí. Y claro, son garabatitos. Entonces, haciendo un estudio exhaustivo de todos los diseños de Joaquín Castilla, se van haciendo una especie de traducción de ese boceto a qué podría corresponder con respecto a lo que Joaquín Castilla dibuja. Vale. Eso lo hace José María Méndez Jarén, que como pintor se llama Jarén, y que ahora resulta que está en un monasterio, fraile de un monasterio. Se ha dedicado a la vida contemplativa. Se ha dedicado a la vida contemplativa. Pero fue el encargado de traducir, digamos, un poco lo que Joaquín quería expresar. Hizo un trabajo maravilloso. Hombre, indudablemente, para que el taller de Santa Bárbara tiene muchísimo mérito. También al hacer el dibujo a tamaño natural, el manto es muy grande. El taller de Santa Bárbara tiene que hacer su versión también de aquellas cosas. Claro. Ahora está aliviado de coste. Sí. La parte que lleva, que es de tisú, no era de tisú en el proyecto, era bordado en oro, de un punto, no sé cómo se llama, que son como unos cuadraditos. ¿Setillo puede ser? No sé, que es como el palio. Sí, pero claro,
Y eso Sí, no podía ser. no había quien Lo costeara. lo costeara. Claro, hoy en día. Muy bien, pues queda hablar un poquito del manto de la Virgen del Socorro, que fue, él ganó, creo recordar, un concurso, la Hermandad del Amor hizo un concurso, y él lo ganó. Él lo ganó. Él lo único, no sé si son 2000 pesetas o algo así, Lo único que ganó, lo único que ganó por con su trabajo. su trabajo. Lo único que Es ganó con curioso, su trabajo. es curioso. Que es muy curioso porque la versión definitiva del manto no es la que gana el concurso. Ah, es una previa, digamos. Sí, la que gana el concurso es la que él manda. La que él manda. Pero una vez que ya se llega al acuerdo definitivo de hacer el manto, se hace otra organización del manto. Y difiere mucho del primero que el... Porque el primero tiene un espacio sin bordar, como le pasa al de los estudiantes, tiene un espacio sin bordar, no tan grande como el de los estudiantes, pero respira más. Sí, y este no, está totalmente lleno. Macizo, vale. Como un abanico, se va abriendo. Y él hace de un poco a ir cambiando sobre la marcha. Sí, hombre, tiene la suerte también de encontrarse con una bordadora excepcional, Conchita Fernández del Toro. Y yo me acuerdo que yo era muy jovencillo, estaba yo estudiando bachillerato y salíamos unos compañeros y yo por ahí los domingos o los días por la tarde, nos escapábamos a ver y bichear por ahí por los conventos para ver obras de arte. También teníamos ya el toque de llamada de las artes. Y entonces nos colábamos en la Hermandad del Amor y claro, porque es que se bordó, bordar, claro, eso pero lo bordaron. Sí, se bordó en la propia hermandad, en una dependencia, entrando por la calle Villegas, calle Villegas, por ahí, entrando, porque ahora la hermandad tiene también otra dependencia en otro sitio, pero entrando ahí, en el bajo, estaba, y lo estaban bordando, ahora yo lo pienso, y lo estaban bordando de una forma lamentable. El sitio era muy chico, no había luz, y estaban las mujeres bordando aquello. Es increíble cómo pudo salir aquella maravilla, esa maravilla, esa maravilla de un sitio tan pequeño y en esas condiciones. Claro. Pero claro, Conchita ha sido una maravillosa bordadora, ¿no? También muy seria y muy rigurosa en su trabajo. Le venía muy bien a Joaquín. Claro, porque congeniaban porque los dos eran iguales de rigurosos. Muy bien, pues yo creo que ya hemos terminado. Lo último ya es esos últimos años de Joaquín Castilla, cuando ya pierde la vista un poco antes. ¿Cómo son esos últimos años de su vida, ya para terminar? Pues es muy rápido, desde que hace su último trabajo, que es la capa pluvial de Monseñor Escrivá de Balaguer. Trabajo como si fuera el manto de la Virgen del Rocío, de verdad. Lo hicieron en la monja de Santa Isabel. Y él nos llevó a mi suegro y a mi mujer, bueno, entonces éramos novios, a mi novia y a mí, nos llevó al convento a ver bordar la capa pluvial. Y luego nos llevó cuando ya estaba terminada. Y desde luego, un milagro que un monseñor Escrivá, que era muy chiquitillo y así muy menudo, pudiera llevar aquello puesto, porque era una cosa tremenda. El opusle, él mismo, el monseñor le escribe una carta dándole la enhorabuena, dándole las gracias y le manda la medalla de oro, no sé cuál, de la obra. Del Opus Dei. Y esa es la última obra que él hace. Él se da luego ya cuenta que la mano ya no le responde y que no ve, que ve cada vez menos, y es cuando decide donar su obra. Entonces es cuando entregan los dibujos a Santa Paula. A mi suegro le regala los libros en inglés y en francés que tiene, porque como mi suegro hablaba varios idiomas,
y siempre hablaban los dos muy entusiasmados de los idiomas, pues le regala los libros en francés de que él pensaba que en su familia no lo iba a leer nadie, se lo regala a mi suegro, le regala a ciertas personalidades de Sevilla, le regala ciertas cosas, ¿no? Ciertos dibujos, ciertos, y para despedirse y dejarlo todo en buenas manos. Él lo deja a Sor Cristina de Arteaga porque pensaba que Sor Cristina de Arteaga sabía apreciar lo que él hacía sí, sí. Y que lo iban a tener las monjas, lo iban a tener allí bien conservado. A mi suegro, porque como era tan amante de los idiomas, pues se lo regalan los libros porque sabe que mi suegro aprecia eso. Esta mañana he cogido uno que está ahí, que es el mundo del silencio. El mundo del silencio. La película de Cousteau, El mundo del silencio, pues la versión en libro, que es una novelita así pequeña, El mundo del silencio, lo he tenido esta mañana. Ahí está. Ahí está. The Silent World. Del Capitán Cousteau. Pues es que lo tenía ahí encima, no sé por qué lo tenía ahí. Y entonces lo he cogido y lo he metido ahí. Pues, o sea que este libro ha estado en las manos de Joaquín. De Joaquín Castillas. Sí. El libro está en las manos de Joaquín Castillas. Esto es primicia para el canal, pues mucha gente esto no lo sabe. Hombre, porque es que algunas personas dicen, pero si eres inculto. ¿Cómo que eres inculto? Sí, porque como no tenía estudios, bueno, porque lo dicen por el paso de los estudiantes. Sí. ¿Cómo tenía esa sabiduría, ese conocimiento de teología y de marionología? Sí, para desarrollar todo el programa iconográfico del palio. Era una persona cultísima. Sí. Porque es que no paró. No lo sabe. No paró. Él no paró. Y sobre todo cuando ya se estabilizó, cuando ya fue un poquito más mayor, ¿no? Al principio, con 10 y tantos años y 20 años, que estaba al frente de una fábrica, tendría el pobre muy poco tiempo para levantar cabeza, ¿no? Sí. Pero cuando ya se volvió a Sevilla, él se preocupó muchísimo de estudiar y trabajar por su cuenta, de conocer gente importante que le aportaban conocimiento. Eso es una cosa muy, muy importante. Buscar ese otro mundo que él no pudo tener como base en su juventud, en su infancia. Porque tuvo que renunciar a... tuvo una vida muy dura. Y yo le admiro mucho porque, pese a esa vida tan dura, él se mantuvo siempre igualmente elegante, porque es una persona muy elegante en sus modales, su forma de hablar. Luego su presencia también era muy agradable, ¿no? Ese pelo blanco, cuando yo lo conocí, ¿no? Primero era rubio. Bueno, no hemos hablado que se casó. Primero era rubio y con los ojos celestes. Y tenía una mirada como muy diáfana. Y te hablaba con una tranquilidad y una elegancia, así que te llenaba. Te llenaba conocerlo, ¿no? Y hablar con él. Pese a lo que yo he dicho, ¿no? A que, claro, él muy elegante, muy así, pero allí le entraba uno soltando sapos y culebras por la boca y los gritos de la gente. Ese contraste, claro, en un mundo de trabajo de aquella época bastante rudo, bastante. Muy bien, pues yo creo que ya vamos a ir dando por concluida esta entrevista. Agradecerle de verdad este testimonio que seguro que a más de una persona del canal le va a sorprender porque hay muchas noticias interesantes sobre uno de los grandes del diseño de la Semana Santa y del arte en general de Andalucía. Pues nada, agradecerle, Juan Antonio, pues todo este testimonio que nos ha dado y que ojalá sirva para reivindicar desde aquí la figura de Joaquín Castilla Romero, de manera que sea conocido por las nuevas generaciones de Sevilla y de Andalucía, porque la verdad es que hay que hacer justicia.
Y yo quiero dar las gracias que me deis la oportunidad de hablar de don Joaquín una vez más, porque ya digo que aquel día que lo conocí dije, yo tengo que hacer algo porque este Para que hombre, este hombre sea conocido. figure Claro. en los libros Claro, y el, claro. ¿por qué no está? Sí, sí, ¿Por sí, qué no sí, está? sí, ¿Por sí, qué? sí, sí, sí. Eso Porque, mismo me preguntaba yo cuando veía esa maravilla como es el palio de la Virgen de la Angustia. claro, ¿y por qué no? ¿Por qué dicen orfebrería de Armenta? Sí, Orfebrería de Armenta, ¿no? Bueno, Armenta, por supuesto, es el sí, el orfebre que lleva a que cabo lo la lleva a cabo labor. la labor. Sí, 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 Pero sí, sí. el pensamiento, el autor Sí. es el del pensamiento. Ujú. O sea, la Plaza de España es de Aníbal González, pero Aníbal González no puso allí un ladrillo. Claro. Sí, Estaría bueno, es el pero la que... Plaza de España es de claro, Aníbal González. claro, claro. Ni siquiera es de los que colaboraron haciendo grandes pintores de la zona. Allí están Bacariza y allí están un montón de gente. Los paneles de azulejo de, del, del arco de la Plaza de España, ¿no? Que tampoco ellos eran los que hacían la, el azulejo. El trabajo ellos hacían, del horno. ellos hacían Sí, sí, la sí. pintura La y luego pintura. son de Orce o son de Sí, tal, sí, sí, sí. pero el autor de la Plaza de España Es Aníbal es González. Aníbal González Sí, sí. y el de la Plaza de América es Aníbal González. El autor de una parte de los diseños cofradieros es Joaquín Castilla. Los 18 ciriales de la hermandad de lo que siempre llaman tanto la atención, de la hermandad de la Sagrada Mortaja. Los 18 ciriales es un diseño de él. De él. La corona de la Virgen, diseño de él, y esas cosas que te admiran, pues, y ¿quién lo ha diseñado? Y yo lo veía, fulanito, y no, este es el que lo ha hecho. Pero ¿quién lo ha pensado? ¿Quién lo ha pensado en su mente? Claro. Y se te tiene que ocurrir a nadie más, pues esa persona Claro. tiene... Se enfadaba conmigo Seco, Dalasco, porque cuando Juan Miguel Sánchez hizo el diseño del paso de la Virgen de los Negritos, sí. Yo decía que era de Juan Miguel Sánchez y él decía que él era el que estaba haciendo la orfebrería. Sí, y decía, sí, vale. vale. Sí, pero tiene que haber una mente que idee eso, Claro. que cree eso antes de que se pueda... Hombre, Cayetano González era un privilegiado que era capaz de llevar su pensamiento a la materia. Pero no todo el mundo. No todos tienen esa habilidad manual, digamos, para llevarla a cabo. Pues muy bien, muchas gracias, un placer haber podido compartir este rato, este espacio y bueno, quedamos emplazados a nuevos programas que poco a poco nos vayan acercando a ese diseño dentro de lo que es el canal La Semana Santa dibujada, puesto que el dibujo debe de ocupar un papel importante y va a ocupar un papel importante en este programa. Pues muchísimas gracias por su escucha y quedamos emplazados a futuros programas. Muchas gracias.